Muy bien, 6 de la mañana con 54 minutos. Saludos a Otavalo, ¿eh? Allá no tenemos nuestra señal abierta, pero nos siguen a través de las plataformas digitales y la transmisión en vivo por Facebook. Ángel Erazo del Valle nos escribe desde este rincón de la provincia de Imbabura. Igualmente saludos al Cantón El Carmen, provincia de Manabí, donde tenemos audiencia, nos escriben un mensaje justamente, nos están escuchando desde este sector de la patria, Edu Ávila, así que un abrazo para el Cantón El Carmen en la provincia de Manabí. Vamos a hablar de otros temas, hablemos de economía y particularmente de lo que está ocurriendo con el área minera. ¿Cuál es el estado de los grandes proyectos mineros o de los proyectos de minería a gran escala que tenemos en el Ecuador? Está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el ingeniero Fernando Benalcázar, él es viceministro de Minas. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, el sector minero, digamos, desde la visión del ente rector, sufrió una serie de cambios en los últimos meses. Teníamos un ministerio de minería exclusivamente para aquello. Ese ministerio desapareció. Tenemos el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que entiendo creó este viceministerio, del cual usted evidentemente es la principal autoridad. ¿Cómo, digamos, ha afectado o cómo ha modificado esta nueva estructura administrativa que tenemos a nivel del ente rector de la política pública asociada justamente a los temas del sector minero? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente respondiendo a una necesidad de optimización en el sector público nace este nuevo mega ministerio que de alguna manera busca armonizar sectores estratégicos claves para la economía nacional, que son energía y electricidad, hidrocarburos y minas. Existen tres pilares dentro del ministerio que abarcan estas tres áreas. Uno de esos es el viceministerio de Minas, del cual desde hace 4 meses lo estamos dirigiendo. ¿En qué afecta? Definitivamente creo que en nada. Todo depende de la posición ejecutiva y estratégica que pueda coordinar el señor ministro, en este caso el ministro Carlos Pérez, con cada uno de nosotros. Tenemos una relación directa, tenemos una relación en la cual el nivel ejecutivo, experiencia gerencial y nivel de trabajo y coordinación con él es del más alto nivel, y a través de él llegamos al poder ejecutivo principal sin ningún problema. Pero ¿la minería sigue siendo prioridad para la visión económica del gobierno del presidente Moreno? Digamos, con este cambio, la eliminación del ministerio. Definitivamente. Nosotros somos, dentro de la visión a mediano y corto plazo del país, uno de los pilares económicos más relevantes que tenemos. De ser así, ¿por qué se eliminó el ministerio y por qué se lo redujo a la categoría de un viceministerio? Creo que es una pregunta que va acogida de la mano con la necesidad de optimizar el Estado, más nada. Definitivamente, en donde se puede eliminar o evitar duplicar gastos administrativos, gastos logísticos y demás, va por ese lado. En lo más mínimo creo que ha comprometido, porque mi experiencia en estos 4 meses es que podemos trabajar de la mejor manera y no creo que sea un viceministerio una reducción estructural más allá de lo administrativo, no en lo ejecutivo. Es decir, ustedes desde el viceministerio han asumido y están llevando adelante las competencias que antes, digamos, tenía la institución como tal, el Ministerio de Minería. ¿No han dejado de lado, no han dejado de hacer seguimiento de todos los proyectos mineros del país? De alguna manera es tal como usted lo describe. Nosotros tenemos una coordinación directa con el ministro, trabajamos directo y de ninguna manera hemos comprometido todos los objetivos y todos los planes que estaban en marcha. Todo se ha dado a continuidad y creo que lo más importante, con la visión coordinada con el ministro Pérez, lo que hemos es posicionado mejor la minería de una manera sustancial. ¿Y los proyectos mineros siguen su curso, están en marcha? ¿El país ya está, digamos, teniendo algún tipo de beneficio de los trabajos que se están haciendo ya en territorio? Sí, el Ecuador en el año 2019, a finales del cuarto trimestre, va a ser testigo del arranque de 2 grandes proyectos a escala, de gran escala. El uno en el área de cobre es el proyecto Mirador y el otro el proyecto Fruta del Norte, que es un proyecto de oro. ¿Qué significa el arranque? ¿Ya la explotación? La explotación, ya producción. Porque están en este momento en fase de exploración, ¿verdad? No, todo lo contrario. Ellos ya comenzaron las fases de construcción y preparación para estar en los 2 proyectos. En los 2 proyectos. Están en la recta final, en los próximos 9 meses terminarán todo lo que es la infraestructura y con eso entrarán en producción, como digo, a medianos y a finales del último trimestre de este año.
Estamos hablando de que a partir de octubre ya tendremos producción de No, esos proyectos. yo creo que un poco más tarde, Ya. a partir de noviembre. ¿Noviembre? Sí. Ya, ¿qué significa la producción? Esto significa para el país algo muy, muy interesante. Es el flujo permanente de dinero, pues se dan las exportaciones. Para poner en perspectiva, nosotros a octubre de este año hemos exportado aproximadamente 226 millones de dólares en el área minera. Cuando entren estos dos proyectos, la expectativa inicial de exportación subirá al rango de los 3.000 millones de dólares y a futuro 3.600 millones de dólares. Eso tiene implicaciones para el fisco, sustanciales. Eso tiene implicaciones para las comunidades aledañas, vecinas a los proyectos por el pago de las regalías. Las regalías están concebidas de tal manera que el 60% de las mismas no se quedan en el gobierno central, van a los gobiernos autónomos descentralizados para aplicación de beneficios directos a las comunidades en las áreas de influencia directa a los proyectos. Eso tiene una implicación fortísima para el crecimiento. Podremos ser testigos ya como en la provincia de Zamora Chinchipe, que es en donde están ubicados los dos proyectos, se verá el crecimiento económico directo, aparte del tema formal del empleo, aparte de la cadena de valor en donde servicios y productos locales son absorbidos a través de la necesidad de las empresas. Es decir, a partir de este año el Ecuador va a tener un impacto más positivo ya en cuanto al tema de ingresos, remesas, etcétera. Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque aparte de todo esto tenemos ciertos impuestos que se administran y se manejan a través del SRI. ¿Cuáles son las expectativas de ingresos económicos por el tema minería en este año? Como yo le decía, 3.600. Este año al final es 3.000 millones de dólares, en el siguiente año 3.600 millones de dólares solo por exportación. Pues es un montón de plata, ¿eh? Un montón de plata. Eso ¿no? Decir, ahora usted 3.000 millones de dólares es un montón de plata. Ya no vamos a concesionar CNT, entonces. Usted me entiende por qué decíamos hace un minuto Claro. que el futuro económico a mediano plazo y largo plazo del Ecuador es la minería. 3.000 millones Estos son es dos mucho proyectos dinero, ¿sí? y nosotros tenemos en fila 5 o 6 proyectos atrás del mismo calibre. Oiga, pero mi pregunta es, ¿esos 3.000 millones entran a las arcas del Estado o no? No, ese es el porcentaje, ese es el valor de exportaciones mineras. Ok, ¿y cuánto entra al Estado, por ejemplo? Ok, son varios ¿O qué es lo que entra al Estado para hablar con más propiedad? Las regalías. Las regalías que siempre estarán en todos los contratos entre el rango del 3 al 8%, como establece la ley. Segundo, todo tipo de impuestos. Todos los impuestos asociados con transacciones comerciales y formales. Importaciones, exportaciones, perdón. Tenemos los impuestos, las patentes, cada concesión minera, por cada hectárea que ésta contiene, paga una regalía, paga una patente, un porcentaje de retención, que eso se lo cobra a través del SRI. Por darle un ejemplo específico, este año se han cobrado, pese que la actividad minera está todavía en marcha y no está en su boom porque están en la fase de construcción final, se pagaron 56 millones de impuestos asociados al SRI, el número oficial. Entonces, el impacto es evidente y creo que más allá de ese impacto inicial, lo que se ve es la proyección del Ecuador hacia el futuro. El Ecuador es uno de los grandes destinos mineros. La actividad minera no es que ha nacido en el 2009 cuando nace la ley. La actividad minera en el Ecuador es ancestral, es de varios... Pero no la teníamos desarrollada, no teníamos aquí grandes proyectos mineros. Se desarrolla por algo sumamente interesante y esto es importante que el público lo sepa. En el Ecuador están las grandes empresas, las mayores empresas de minería del mundo operan en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el destino geológico estructural es sumamente interesante y si hacemos un análisis de toda la cordillera de los Andes, desde Chile, que es el país número 1 en exportación de cobre, pasando por Perú en oro, plata, cobre, el Ecuador está al lado y tiene esa misma formación. Entonces, de hace muchos años atrae a los grandes exploradores en el mundo minero. El problema del Ecuador es que, a diferencia de Chile, las minas no se encuentran en zonas desérticas, ¿no? Sino que están en zonas que son protegidas ambientalmente. Los cuidados en ese aspecto para que el impacto sea menor al ambiente igual son vigilados. Sí, tienen que cumplir las normas. Solo quiero aclarar una cosa. Nosotros actividad minera jamás podemos desarrollar por ley en ninguna área protegida como usted hace referencia. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es intocable. Además se ratificó eso a través de la consulta popular, junto con zonas intangibles y con centros urbanos. Jamás nosotros hemos tenido ninguna concesión ni hemos
buscado hacer actividad en zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay que conceptualizar que el Ecuador es un país megadiverso y eso lo hace muy peculiar. Y en eso estoy 100% de acuerdo con usted. Existen muchas zonas en Chile y en Perú que son absolutamente aisladas en medio de la cordillera y no tienen la biodiversidad que nosotros tenemos. Eso es algo que sí se toma en consideración desde los procesos mismos de concesión, porque trabajamos y buscamos, y de ahí la importancia de la minería industrial, extraer las mejores empresas con las mejores prácticas, pues ellas no pueden darse el lujo de cometer errores ambientales o sociales porque son empresas que se valoran y se venden en las bolsas de valores. Y eso hace una gran diferencia. Ahora, señor viceministro, hay un tema que, ha generado muchísima preocupación, sobre todo, y nuevamente trayendo a colación la intervención del día de ayer de la señora ministra de Gobierno en la Asamblea Nacional, y es el tema del control a la minería ilegal. De hecho, los eventos ocurridos en Mascarilla, en la provincia de Imbabura, se relacionan a las actividades de la minería ilegal. ¿Qué está haciendo el Estado, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo su viceministerio para controlar las actividades ilegales en la minería? Ok, tenemos varios pasos. Creo que el primer paso más importante y que se da antes de que yo inclusive me una a esta área es la coordinación interinstitucional, efectivamente, para que todas las actividades requeridas para mantener de una manera efectiva un plan para eliminar la minería ilegal pueda ser efectivo. Pues tomemos ejemplo que usted toma el que usted hace referencia. Esto es en la provincia de Imbabura, Buenos Aires. Es un lugar en donde literalmente en ciertas circunstancias y momentos no existe ni Dios ni ley, donde un grupo de 7,000 personas lideradas por individuos que se llaman mineros, que están completamente fuera de la ley, en perfecta violación de del Código Orgánico Integral Penal, artículos 260, 261, lideran o atraen a estos 7,000 mineros, personas que son como usted y yo, ecuatorianos que necesitan trabajar en su gran mayoría. Llegan, se toman una ciudad, porque a la larga es eso, hay una pequeña población de 400 personas que fueron, sus derechos humanos propios han sido limitadísimos desde que existe el control de esta actividad. Tiene un impacto social, tiene un impacto económico, tiene un impacto de toda índole muy negativo. Entonces, a nivel de instituciones, existe un comité coordinador que está liderado precisamente por el actual Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, nuestro Ministerio, Policía Judicial, Ministerio del Ambiente y coordinando otros. Todas las Correcto. tareas de seguridad. Porque, tomando este mismo ejemplo, imaginemos un momento en el cual está pensado remover estas personas que están fuera de la ley. ¿Qué pasa con esos 7,000 ecuatorianos horas después que se tomó una actividad o una decisión? Entonces, esa planificación busca hasta implementar acciones de apoyo, acciones que nos permitan como Estado garantizar el bienestar de estas personas, porque no son solo adultos, son familias completas con niños. Los problemas sociales que existen en la parte alta de Buenos Aires de la población Buenos Aires, la parte alta es la mina, la joroba que le llaman, actividades de prostitución, actividades de tráfico, actividades de abuso de poder, esclavitud en el siglo XXI, menores de edad trabajando, son cosas inconcebibles en un Estado. Y para el Estado eso es inaceptable. Lo que sí le puedo garantizar es que estamos trabajando muy de cerca desde el mes de noviembre. Por aquí me escriben un mensaje, gracias al amigo Jonathan Buitrón, que me escribe y me dice: en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, se hace minería artesanal y en lugar de impedir la extracción, se espera que salgan con el oro y se les quite el oro y aprisiona. ¿No sería mejor frenar la extracción? Porque se extrae el oro frente a los policías, nos dice. No sé si tiene alguna referencia sobre este comentario que nos hacen. Conozco perfectamente el caso y es uno de los casos que más de cerca analizamos. Primero, no se hace minería artesanal. La minería artesanal es una categorización formal dentro de la ley. Esta es minería ilegal. Completamente ilegal. Existen grupos que lo que están buscando ahora es legalizar dentro de la ilegalidad. Eso, la posición del gobierno es muy radical. No vamos a permitir que ninguno de los grupos que están ahí operando, que son llamadas organizaciones de mineros artesanales, sean reconocidas por la ley. ¿Por qué? Porque definitivamente la zona está dentro del marco legal concesionado a una empresa australiana. La empresa australiana cumplió con todos los requisitos de la ley y legalmente es el operador.
al haber sufrido esta invasión, resultado de una serie de circunstancias varias, el operador no puede ejercer su derecho. Pero eso no quiere decir que a los que están fuera de la ley se les pueda dar el reconocimiento. Y eso es una decisión conjunta del gobierno. Ministro, en el tema de Saruma, ¿cómo están los controles? Ok, en Saruma tenemos cambios radicales que hemos hecho en las últimas semanas, porque definitivamente tenemos denuncias y abiertamente a través de su canal pido que la población se acerque a la coordinación zonal que tiene sede en la ciudad de Saruma y hagan las denuncias formales, porque en teoría desde hace aproximadamente un año está parada la actividad en la zona del socavón, en la zona donde hubo los hundimientos, y de ahí vino la consulta popular. Los centros urbanos no deben tener actividad minera. Hay denuncias formales que en la noche y en la madrugada se hace actividad minera en esos túneles que están cerrados, lo que pone en perspectiva que muchos actores de control o se hacen los sordos, o se hacen los locos, o se hacen los locos. ¿Por qué motivo? De ahí los cambios drásticos que hicimos en la parte administrativa. Correcto. Lo último, con esto cierro. ¿Qué pasa con Quimsacocha? Y me recuerda un colega, Ronnie Rodríguez, que para este proceso electoral del 24 de marzo, en el sector de Quimsacocha habrá una consulta popular respecto del tema de la actividad minera. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo ven ustedes en perspectiva lo que podría pasar fruto de ese pronunciamiento popular? Claro que no es en Quimsacocha, es en el cantón Girón. Correcto. En el cantón Girón con sus dos parroquias se hará esta consulta. Pertinente su aclaración, viceministro, muy amable. Solamente con el afán de precisar. Sí, por favor. Definitivamente es un tema preocupante como país. Como gobierno nosotros vemos una situación que los intereses mezquinos de grupos menores o de personas que usan el argumento del cuidado de la naturaleza y que en los mismos lugares se han promocionado, se han empujado suspensión temporal de proyectos, creemos que al recurrir a las instancias superiores, en este caso lo único que le queda al Estado ecuatoriano es la Corte Constitucional, buscamos evitar crear precedentes en los cuales la seguridad jurídica, que es uno de los valores más importantes que un país puede ofrecer a los inversionistas extranjeros, se vea comprometida. El proyecto Loma Larga es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos en la agenda. Le decía hace un rato que existen 6, 7 proyectos. Pero está parado en este momento fruto de lo que podría pasar. La actividad minera no ha llegado a la etapa formal ya de desarrollo de la mina y demás. Este es un proyecto que terminó ya la evaluación económica a finales del mes de noviembre. Los ejecutivos de la empresa canadiense hicieron la presentación formal. Es un proyecto sumamente interesante que ofrece 2.600 millones de onzas de oro, 1 millón de onzas de plata y aproximadamente 600.000 libras de cobre. Imagínese la economía del proyecto generando trabajo para 12 años, que es lo que está previsto. Entonces, supongamos que hay un resultado en el cual se pronuncie, que la consulta popular se pronuncie que se quiere proteger el agua, porque la pregunta también es muy especial. La pregunta no es si se quiere actividad minera o no. Ningún ecuatoriano va a jamás decir no quiero proteger el agua, ningún ser humano. Pero esa es la pregunta. La pregunta, si ustedes leen la pregunta, yo les invito a que investiguen un poquito más. ¿Cómo está estructurada la pregunta? La pregunta va por el lado de proteger el agua. Y no por el lado de la minería. Y dejando la minería aparte. No es una pregunta que desde la concepción misma fue debidamente calificado en el Tribunal Constitucional. Es uno de los casos más complicados que hemos tenido al momento. Le entiendo, interesante su explicación y le agradezco por aquello. Gracias por la gentileza de habernos acompañado con esta información muy interesante respecto de la situación minera. Muy amable, viceministro. Gracias a ustedes y siempre estamos a las órdenes. Gracias al señor ingeniero Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, conversando aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 12 minutos.